En mi cumpleaños número 50, mi única hija me miró a los ojos y gritó: "El mejor regalo sería que te murieras". El silencio que cayó en nuestro pequeño comedor fue más ruidoso que cualquier bomba. Allí estaba yo, Elena, cumpliendo medio siglo, y mi mundo, que giraba enteramente alrededor de ella, de mi Valentina, acababa de detenerse. El pastel que había pasado la tarde horneando, su favorito de fresa, seguía intacto sobre la mesa, junto a la cena simple que había preparado con tanto esmero, una pasta con la salsa que le gustaba desde niña. Mi madre, su abuela, que estaba sentada frente a nosotros, ahogó un grito y se llevó la mano al pecho, sus ojos llenos de un horror que reflejaba el mío. No era un arrebato común de adolescente. Valentina tenía 19 años, y la frialdad en su voz, la convicción en sus ojos, me dijo que había pronunciado una sentencia. Yo había sido enfermera, una buena enfermera, pero había dedicado mi vida a cuidar a otros en el hospital y luego, tras la muerte prematura de mi esposo, me había retirado anticipadamente usando el poco dinero que teníamos para dedicarme en cuerpo y alma a que a ella no le faltara nada, sacrificando mi carrera, mis ahorros, mi todo. Y ahora, en el día que debía celebrar mi vida, en el día que marcaba mi llegada al quinto piso, mi propia hija me deseaba la muerte. La humillación no era solo por las palabras, era por la presencia de mi madre, testigo mudo de mi fracaso más profundo como madre. El dolor fue tan físico, tan agudo, que por un segundo creí que mi corazón realmente se había detenido, obedeciendo su deseo. Sentí el aire escapar de mis pulmones, un frío helado que me recorrió la espalda. Fue el inicio de la noche más larga de mi existencia, el momento en que la persona por la que respiraba decidió cortarme el oxígeno. Todo había comenzado, como siempre, por dinero. Ella había llegado tarde a mi cumpleaños, sin un regalo, sin un abrazo. Había entrado mirando su teléfono con el ceño fruncido y había mirado la mesa con un desdén que ya me era familiar, pero que esa noche dolió más que nunca. ¿Es esto? Otra vez pasta, había dicho. Yo le expliqué con calma, esa calma cansada de madre que lo ha explicado 1000 veces, que las cosas estaban difíciles. La matrícula de su universidad privada, esa que yo pagaba religiosamente hipotecando la casa, era cada vez más cara. Ella quería un celular nuevo, el de última generación, o dinero para un viaje a la playa con sus amigas ricas, amigas cuyas vidas ella veía en redes sociales y que comparaba constantemente con la nuestra, haciéndome sentir que mi esfuerzo nunca era suficiente. Estoy harta de ser pobre, mamá. Estoy harta de tus sacrificios que solo me limitan, me gritó. Yo, agotada por años de privaciones, por noches sin dormir pensando en cómo estirar el dinero, le dije la verdad. Valentina, no hay más. No tengo de dónde más sacar dinero. He hipotecado la casa por tus estudios, estoy al límite. Yo sé que esta historia es dura, es un dolor que muchas madres quizás han sentido de formas distintas, esa sensación de darlo todo y recibir a cambio un vacío, o peor, un desprecio. Si alguna vez te has sentido invisible, si has sacrificado tu bienestar por alguien que no supo valorarlo, te pido que te quedes conmigo, que escuches mi camino. Esta no es solo mi historia, es la de muchas mujeres que se pierden a sí mismas cuidando a otros. Si sientes empatía por este dolor, te ruego que le des me gusta a este video, no por mí, sino para que este mensaje de dignidad llegue más lejos. Y suscríbete al canal si crees, como yo ahora creo, que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad vital, porque lo que pasó después, en las siguientes horas, cambiaría no solo mi vida, sino la de ella, para siempre. Fue entonces cuando la represa se rompió. La furia en su rostro era algo que nunca había visto. No era la frustración de una niña,
Era el odio de alguien que se siente estafado. Se sentía estafada porque yo no podía darle la vida de lujos que ella creía merecer. Una vida que yo misma me sentía culpable por no poder proveer. ¿Que no hay más? Ese es tu problema, nunca hay. Vivo usando ropa vieja, no puedo salir a ningún lado decente, mis amigas me tienen lástima. ¿De qué me sirve que te hayas sacrificado? Para vivir así me das vergüenza. Gritó. Cada palabra era una piedra. Yo recordé la vez que vendí las joyas de mi boda para pagar su campamento de verano, la vez que dejé de comer yo para que ella tuviera sus libros nuevos. Recordé mis zapatos rotos escondidos en el fondo del armario para que ella pudiera tener las zapatillas de marca que quería. ¿Vergüenza? ¿Ella sentía vergüenza de mí? Yo, que había limpiado pisos en secreto cuando la enfermería no era suficiente para que ella mantuviera su estatus en esa escuela privada. Mi madre intentó intervenir. Valentina, es el cumpleaños de tu madre, cállate. Pero ella se volvió hacia su abuela con la misma furia. Tú también cállate. Ustedes dos son iguales, conformistas, se conforman con esta miseria. Y entonces se volvió hacia mí, sus ojos secos y brillantes de rabia. Arruinaste mi vida. Mejor hubiera sido que te murieras con papá. Y entonces vinieron las palabras finales, las que sellaron la noche, las que se grabarían a fuego en mi cerebro. Mi madre gritó su nombre, Valentina, pero ella no se detuvo. Me señaló con el dedo, ese dedo que yo había besado tantas veces cuando se caía de niña. ¡No me toquen! Se quedó mirándome un segundo más, como esperando una reacción, esperando que me rompiera. Y lo logró. ¿Sabes cuál sería el mejor regalo de todos? Que te murieras. En serio. Al menos recibiría el seguro de vida y sería libre. Libre. Esa palabra, libre de mí. Yo, que había vivido encadenada a su bienestar. La ironía era devastadora. Mi madre se levantó temblando e intentó abofetearla, pero Valentina fue más rápida y esquivó el golpe. Se rió, una risa seca, sin humor. Claro, pégame, es lo único que te faltaba. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. No era solo mi corazón, era mi espíritu. Era la anulación completa de mi existencia como madre, como persona. Toda mi vida, cada sacrificio, cada noche en vela, cada turno doble, todo reducido a un obstáculo para su libertad financiera. Un seguro de vida, eso era yo para ella. Te odio, susurró. Agarró su chaqueta, abrió la puerta y salió dando un portazo que hizo temblar los cuadros en la pared. Esos cuadros que eran fotos de ella, sonriendo. El portazo retumbó en el pequeño apartamento como un disparo. El silencio que cayó después fue peor. Era un silencio espeso, pesado, casi sólido. No era solo ausencia de ruido, era la ausencia de vida. Podía sentir el eco de sus palabras rebotando en las paredes. Que te murieras, seguro de vida, libre. Mi madre, sentada frente a mí, tenía las manos sobre la mesa, apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como el cera. Su rostro, habitualmente lleno de una suave sabiduría, estaba desencajado por el horror y la incredulidad. No me miraba a mí, miraba la puerta cerrada, como si esperara que Valentina volviera a entrar en cualquier segundo, riendo, diciendo que era una broma de mal gusto. Pero yo sabía que no era una broma. La frialdad en sus ojos, la convicción de su voz, lo decía en serio. Intenté tomar aire, pero mis pulmones parecían haberse encogido. Sentí un frío glacial que me subía por la espalda y una náusea repentina me revolvió el estómago. El olor de la pasta que había cocinado con tanto esmero, su favorita con albahaca y ajo, ahora me parecía rancio. El olor de la descomposición, el comedor, mi hogar, se sentía de pronto como un escenario, una tumba donde yo era la protagonista de mi propia humillación pública. Y mi madre, mi pobre madre, había sido la única espectadora. La vergüenza me quemaba por dentro.
una vergüenza que superaba el dolor. No solo había fallado en criar a una hija agradecida, sino que había arrastrado a mi propia madre a mi fracaso. Mis ojos se fijaron en el centro de la mesa, el pastel. El pastel de fresa con crema que había horneado esa misma tarde. Se veía casi ridículo en su alegría, con las fresas rojas y brillantes formando un círculo perfecto, y las dos velas, un 5 y un 0, clavadas en el centro. 50 años, medio siglo de vida, y este era mi resumen: un pastel que nadie comería, una cena enfriándose en los platos y un deseo de muerte de la única persona por la que yo vivía. Ese pastel era el símbolo de todo mi esfuerzo, de cada hora extra, de cada renuncia silenciosa. Representaba el amor que había vertido en ella, un amor que ahora me era devuelto como veneno. Por un instante salvaje, quise tomar el pastel con ambas manos y estrellarlo contra la pared. Quise gritar más fuerte de lo que ella había gritado, decirle que yo también estaba harta de sus exigencias, harta de su ingratitud, harta de sentirme insuficiente. Pero no hice nada. La impotencia me tenía clavada a la silla. Era un peso físico, una parálisis que me impedía moverme o hablar. Mi madre finalmente reaccionó. Estiró una mano temblorosa sobre el hule de la mesa y tocó la mía. Su piel estaba fría. «Elena», susurró, y su voz estaba quebrada. «Hija, no la escuches. Por favor, no sabe lo que dice. Es la edad, la rabia, esas amigas que tienen...». Pero las dos sabíamos que era una mentira piadosa. A los 19 años, uno sabe perfectamente el peso de las palabras. Uno sabe lo que significa muerte. Uno sabe el significado exacto de seguro de vida. Ella lo había dicho para herir y lo había logrado. Había apuntado al centro exacto de mi corazón y había disparado a quemarropa. Comencé a temblar. Era un temblor interno, un escalofrío que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas como un veneno helado. Sentía frío, un frío que me calaba los huesos, a pesar de que la noche era cálida. Era el frío del shock, el dolor en mi pecho, que al principio había sido un pinchazo agudo al oír sus palabras, ahora se transformaba en una presión sorda, constante, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Intenté respirar profundo, pero el aire se sentía espeso, como si estuviera tratando de respirar bajo el agua. Mi mente, en contra de mi voluntad, reproducía la escena una y otra vez, en un bucle cruel, su rostro distorsionado por la furia, sus labios pronunciando «que te murieras», sus ojos mirándome sin una pizca de amor, solo con resentimiento. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento se había roto todo? Repasé mentalmente sus 19 años de vida, buscando el error, el punto de inflexión. ¿Fue cuando murió su padre y juré que a ella nunca le faltaría nada? ¿Fue al sobreprotegerla, al intentar comprar su felicidad con cosas que yo no podía permitirme? La culpa me invadió, una vieja conocida, pero esta vez era diferente. No era solo la culpa de una madre, era la culpa de una tonta, de alguien que había construido su casa sobre arena y la marea acababa de llevarse todo. Mi madre se levantó, sus rodillas crujieron. Yo no podía moverme. Seguía mirando la silla vacía de Valentina, la silla donde había comido desde que era un bebé, la silla que yo limpiaba todos los días. Ahora estaba vacía, y su ausencia era un grito sordo que llenaba la habitación. Mi madre, en un acto de negación, comenzó a recoger los platos en silencio. El sonido de los cubiertos golpeando suavemente la loza era el único sonido en el apartamento. Un sonido fúnebre, el sonido del fin de una fiesta que nunca comenzó. «Deja, mamá», logré decir, mi voz un susurro ronco que apenas reconocí. «Yo lo hago», pero ella negó con la cabeza, sus ojos grises llenos de lágrimas que no derramaba.
Tú quédate quieta, Elena. Estás pálida como un papel. No quería que me viera así. No quería ser la mártir, la víctima patética de la historia. Pero eso era exactamente lo que era. Era la mártir que la premisa de mi vida había definido, la sacrificada silenciosa. Y en ese preciso instante, mientras veía a mi anciana madre limpiar los restos de mi desastrosa fiesta de cumpleaños, una rabia fría comenzó a subir por mi garganta. No era una rabia contra Valentina, era una rabia contra mí misma. ¿Por qué lo había permitido? ¿Por qué había dejado que mi vida se redujera a esto? ¿Por qué me había convertido en un felpudo para que mi propia hija se limpiara los pies antes de salir al mundo? La impotencia se mezclaba con una nueva sensación, algo pequeño, pero duro como un diamante, la indignación, la revuelta silenciosa, la que el público sentiría, estaba naciendo en mí. No, esto no podía ser el final. No podía dejar que su deseo de muerte fuera lo último que definiera mi vida. Afuera, la vida seguía su curso. Escuchaba los autos pasar por la calle, la música lejana de un vecino, incluso risas de gente que caminaba por la acera. Y nosotros estábamos allí, mi madre y yo, en ese comedor iluminado por una luz amarilla y triste, viviendo el peor momento de nuestras vidas. La ironía era casi cómica. Valentina no llamó. Pasó una hora, que parecieron 10, luego 2. La cena estaba completamente fría sobre la encimera. El pastel seguía allí, burlándose de mí con su dulce perfección. Mi madre limpió la cocina, guardó la pasta en contenedores de plástico, aunque ambas sabíamos que nadie la tocaría. Luego volvió, se sentó frente a mí y me tomó las manos de nuevo, esta vez con fuerza. Tenemos que hablar de esto, hija. No puedes guardártelo, te vas a enfermar. Pero, ¿qué había que decir? ¿Cómo pones en palabras que la luz de tus ojos quiere verte muerta por un seguro de vida? ¿Cómo admites ese nivel de fracaso sin desintegrarte por completo? Yo solo miraba el teléfono sobre la mesita auxiliar al lado del sofá, esperando. Una parte de mí, la madre idiota, la Martia incurable, todavía esperaba un mensaje de arrepentimiento, una llamada, un «Mamá, perdóname, me pasé, vuelvo a casa». Pero el teléfono permanecía oscuro. Ella estaba afuera, siendo libre, quizás ya celebrando con sus amigas ricas, riéndose de la vieja que la limita, mientras yo estaba en casa, muriendo lentamente por dentro. La humillación inicial se había asentado, convirtiéndose en una tristeza pesada, fría, una tristeza que dolía físicamente en el pecho. El dolor en mi pecho no disminuía. De hecho, empeoraba con cada minuto que pasaba en silencio, con cada segundo que el teléfono no sonaba. Ya no era solo una presión, era un dolor agudo, punzante. Comenzó a irradiarse hacia mi brazo izquierdo y sentí un hormigueo extraño en la mandíbula. Lo achaqué al estrés, a la angustia. «Es el corazón roto», le dije a mi madre con una sonrisa triste, tratando de aligerar el ambiente, aunque sentía que me ahogaba. Pero no era una metáfora. Me sentía mareada. «Mamá, creo que necesito acostarme un momento», dije. Intenté levantarme de la silla, apoyándome en la mesa. Y fue entonces cuando la presión se volvió aplastante, inaguantable. Sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. El aire no entraba. Me faltó de golpe, como si me hubieran golpeado en el estómago. Las rodillas me fallaron. Mi madre gritó mi nombre. «¡Elena!». Un grito desgarrador, mientras yo me deslizaba por la pared de la cocina, incapaz de sostenerme, cayendo al suelo. El teléfono, sobre la encimera, empezó a sonar en ese preciso instante. Con un último esfuerzo de voluntad, giré la cabeza. Vi el nombre de Valentina en la pantalla. Estaba llamando, finalmente. Pero yo no podía contestar, no podía moverme.
No podía respirar. Estaba en el suelo, ahogándome, dándole finalmente lo que ella había pedido. La oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor mientras escuchaba a mi madre gritar desesperadamente al teléfono, no con Valentina, sino con el servicio de emergencias. Mi último pensamiento fue la ironía de todo. Ella pidió mi muerte, y mi cuerpo, obediente, se la estaba concediendo. Desperté con un sonido, un pitido, rítmico, agudo, insistente, bip, 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 y un olor. El olor inconfundible a antiséptico, a enfermedad, a sábanas lavadas con demasiado cloro. Abrí los ojos y la luz fluorescente del techo me cegó momentáneamente, haciéndome parpadear. Estaba desorientada. Por un segundo no supe dónde estaba. Luego, el dolor sordo en mi pecho me lo recordó todo. El hospital, la caída, el ahogo. Miré a mi alrededor. Estaba sola. No había nadie a mi lado, ni mi madre, ni ella. Estaba en una habitación blanca conectada a máquinas que hacían ruidos suaves. El monitor cardíaco a mi lado dibujaba líneas verdes, mostrando el ritmo de mi vida, ese ritmo que casi se detiene. Mi madre debió haber llamado a la ambulancia. Recordé la caída, la presión en el pecho, la cara de pánico de mi madre, y recordé la última palabra que cruzó mi mente antes de perder el conocimiento: Valentina. La había complacido, casi lo había logrado. El médico me explicó más tarde, con esa voz suave y profesional que usan para dar malas noticias, que había sufrido un evento cardíaco agudo, un infarto, estrés severo, dijo. El síndrome del corazón roto, lo llaman a veces. La ironía era tan cruel, tan absurdamente literal, que un sollozo seco se me escapó del pecho, un sonido que fue mitad risa, mitad agonía. Mi hija me había deseado la muerte, y mi cuerpo, obediente, había hecho todo lo posible por cumplir la orden. Me quedé allí, en esa cama de hospital que se sentía dura como una roca, durante horas. El tiempo se disolvía en el bip del monitor. Mi madre vino, finalmente. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Lloró en silencio, agarrando mi mano, pidiéndome perdón como si ella tuviera la culpa. Me dijo que Valentina estaba en la sala de espera, que había llegado al hospital como una loca, gritando y llorando, que estaba desesperada, que no había parado de preguntar por mí, pero yo no sentí nada, no sentí alivio ni compasión, solo sentí un vacío inmenso. Le dije a mi madre que necesitaba descansar, que no quería ver a nadie, ni siquiera a ella. Necesitaba silencio. Necesitaba procesar el hecho de que mi hija me había deseado la muerte y mi cuerpo me había traicionado, o quizás me había obedecido. El dolor de la traición era más agudo que el dolor físico de las agujas clavadas en mis venas, más profundo que el dolor sordo en mi pecho. Pero mientras miraba el monitor cardíaco, ese bip, bip, bip constante que la premisa de mi vida había convertido en la banda sonora de mi supervivencia, algo cambió. Ya no era solo dolor. El dolor se estaba enfriando, se estaba transformando en algo más duro. Era una claridad fría, cortante, como el filo de un bisturí. La Elena que había caído al suelo de la cocina no era la misma que estaba despertando en esa cama de hospital. Esa mujer, la madre abnegada, la cuidadora incansable, la mártir silenciosa que aceptaba el desprecio a cambio de migajas de afecto, esa mujer había muerto allí, en el suelo de linóleo barato, tal como Valentina había deseado. La que sobrevivió, la que respiraba al ritmo de la máquina, era alguien más, alguien que entendió con una certeza aterradora y absoluta que al vivir únicamente para mi hija, al haberme anulado por completo, yo ya estaba muerta por dentro. Ella solo había tenido la crueldad de decirlo en voz alta. Yo había estado viviendo como un fantasma en mi propia vida, un fantasma que solo servía para proveer, para pagar cuentas,
para ser un cajero automático emocional y financiero. Y ahora, el cajero se había roto y en ese cuarto estéril, bajo la vigilancia de una máquina que medía mi existencia, tomé una decisión. No fue una decisión ruidosa ni dramática. Fue un simple giro de tuerca en mi interior. Si iba a sobrevivir a esto, si mi corazón iba a seguir latiendo, no sería para ella. No sería para pagar su universidad, ni sus lujos, ni para aguantar sus desprecios. Sería para mí. Esta nueva determinación no era rabia. La rabia quema, y yo me sentía helada. Era propósito. Era una promesa interna, silenciosa, inquebrantable. Ya no sería la víctima. Ya no permitiría que mi valor estuviera determinado por su aprobación o su desprecio. Mi vida, esa que casi se me escapa, esa que ella había valorado en menos que un teléfono nuevo, era mía, y la iba a recuperar. Dejé de llorar por su crueldad y empecé a pensar en mi futuro. Un futuro que, por primera vez en 19 años, no la tenía a ella en el centro. El público que había presenciado mi humillación, mi madre, ahora sería testigo de mi resurrección, y la protagonista de mi caída, Valentina, tendría que enfrentar las consecuencias de su deseo, no por venganza. La venganza es caliente, es emocional. Esto era frío, era justicia natural, era supervivencia. El juego había cambiado. Yo ya no estaba dispuesta a jugar el papel de la madre sacrificada que todo lo perdona. La víctima había muerto. Ahora era el turno de Elena. El plan no surgió de la ira, sino de esa claridad fría que me inundó en la unidad de cuidados intensivos. Mi primer acto de recuperación no fue físico, fue un acto de retirada estratégica. El silencio. Mi madre regresó a la habitación unas horas después de que me estabilizaran. Caminaba de puntillas, como si yo fuera de cristal. Su rostro estaba arrugado por una preocupación que la había envejecido 10 años en una noche. Elena, susurró, ella está afuera. Valentina, está fuera de sí. Lleva horas en el pasillo, no ha querido moverse. Llora, me agarra del brazo, pide perdón, pregunta si te vas a morir. La dejo entrar, solo un minuto. Este era el primer desafío a mi nueva resolución. La vieja Elena, la Martia, habría dicho sí inmediatamente. Habría puesto su dolor a un lado para consolar a su atormentadora, para aliviar su culpa. Pero la vieja Elena estaba muerta. Miré el monitor cardíaco, mi nuevo mejor amigo, mi metrónomo. Bip, bip, bip. No, dije. Mi voz sonó extraña, más fuerte de lo que me sentía. Mi madre parpadeó. Pero, hija, está sufriendo. Yo también estoy sufriendo, mamá. La interrumpí, sin levantar la voz. Y mi sufrimiento casi me cuesta la vida. Su sufrimiento es la consecuencia de sus actos. No la dejes entrar. Dile que los médicos no lo permiten. Dile lo que sea. Pero no la quiero aquí. Vi la conmoción en sus ojos. Esta no era la hija que conocía. Le pedí mi teléfono, no para llamarla. Necesito hacer unas llamadas, de negocios, le dije. Le pedí el número de mi banco y el de la agencia inmobiliaria. Mi plan no era emocional, era logístico. Era el primer acto de mi nueva vida, asegurar mis fronteras. Finalmente, al día siguiente, permití que me viera. Los médicos dijeron que mi presión estaba más estable, pero que debía evitar cualquier tipo de estrés. La ironía. Ella entró. No entró corriendo como esperaba. Entró despacio, encogida, como un animalito asustado. Sus ojos, normalmente tan brillantes y desafiantes, estaban hinchados y rojos, su maquillaje caro corrido por el rostro, haciéndola parecer una niña perdida. Se quedó parada junto a la puerta, temblando. ¿Mamá? Su voz era un hilo. Luego, como si las piernas le fallaran, se arrojó a mis pies. Literalmente se arrodilló junto a la cama, agarrando la sábana. Mamá, perdóname, por favor, perdóname, no quise decir eso, te lo juro.
Estaba enojada, soy una estúpida. Mamá, por favor, no te mueras, no me dejes. El espectáculo de su desesperación era patético. Esperaba que yo la abrazara, que la consolara, que le dijera: tranquila, mi amor, todo está bien, mamita te perdona. Esperaba que yo, desde mi cama de infartada, me preocupara por su dolor. Pero la mujer que la miró desde esa cama ya no era la misma. Con una calma que la asustó visiblemente, retiré la sábana de su agarre. Mi mano ni siquiera tembló. Valentina, le dije, mi voz ronca por los tubos pero firme. Necesito descansar. Mi salud es mi prioridad ahora. El médico dice que no puedo tener estrés. Ella me miró sin comprender, con la boca abierta. Pero mamá, yo te cuidaré, tu presencia me estresa, la corté. Por favor, vete. La palabra vete la golpeó como una bofetada física. Salió del cuarto tropezando, mirando hacia atrás, como si no pudiera creer que su madre, su felpudo, la había rechazado. Ese fue el segundo movimiento: establecer un límite emocional inquebrantable. En cuanto salió, sentí un agotamiento inmenso, pero también una oleada de poder. Había sobrevivido al primer encuentro. Ahora, la acción concreta. El ritmo de mi corazón en el monitor era estable y el ritmo de mi plan se aceleró. Tomé el teléfono que mi madre me había traído. Mis manos temblaban un poco por la debilidad física, pero mi mente estaba lúcida. Marqué el primer número. Buenos días, hablo con la agencia inmobiliaria. Sí, soy Elena, quiero poner mi casa en venta. Hubo un silencio al otro lado. El agente me conocía, había manejado la hipoteca. Elena, ¿está todo bien? Su voz suena... Tuve un problema de salud. Lo corté. Necesito vender rápido. No me importa negociar el precio. Necesito liquidez. El hombre, percibiendo la urgencia y quizás la oportunidad, se volvió todo eficiencia. Claro, Elena. Empezaremos el papeleo hoy mismo. ¿Puedo poner el cartel de se vende esta tarde? Póngalo, le dije. Y quiero que se liste en línea antes del anochecer. Cuando colgué, mi madre, que había vuelto a entrar, me miraba con los ojos desorbitados. ¿Vender la casa? Elena, ¿te has vuelto loca? ¿Dónde vamos a vivir? Y las cosas de Valentina. Vamos a vivir en lugares separados, mamá, le dije. Y yo voy a vivir en un lugar donde pueda sanar, un lugar pequeño. Este era el acto más tenso, la investigación, la acción. Estaba cortando el anclaje principal. Mi astucia, si se le puede llamar así, nació de la desesperación. Yo no era una mujer de negocios, era una enfermera, pero había pasado 20 años administrando miseria, estirando cada centavo para cumplir los caprichos de una princesa. Sabía exactamente dónde estaba cada centavo. Mientras el agente inmobiliario ponía en marcha la venta, yo abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. La conexión del hospital era lenta, pero mi paciencia era infinita. Miré los números, la hipoteca, lo que quedaría, el seguro de vida que ella mencionó. Se dio cuenta de que tenía razón, pero al revés. Ese seguro de vida era el valor de la casa y yo había decidido cobrarlo en vida. Empecé a investigar en portales inmobiliarios. Mi plan no era solo huir, era estratégico. Busqué pequeños pueblos en la costa, a 3, 4 horas de la ciudad, lugares donde el aire fuera limpio y el costo de vida fuera la mitad. La premisa de mi nueva vida era clara: paz. Vi un pequeño apartamento, un primer piso con un balcón diminuto desde donde, si me esforzaba, se podía ver el mar. Era una 10ª parte del tamaño de nuestra casa. Era perfecto. Guardé el anuncio. Este no era un sueño, era mi próximo movimiento logístico. Estaba desmantelando el escenario de mi humillación, ladrillo por ladrillo, y usando esos mismos ladrillos para construir mi fortaleza. La tensión en el hospital crecía cada día. Valentina intentaba visitarme de nuevo, pero yo mantenía las visitas cortas y siempre con mi madre presente como barrera.
Ella traía flores, chocolates, revistas, los sobornos habituales de la culpa. Intentaba portarse bien, sentándose en silencio, hablando del clima, de las enfermeras. Estaba tratando de volver a la normalidad, esperando que mi enojo se pasara. No entendía que esto no era enojo, era una metamorfosis. Ella pensaba que la estaba castigando con el silencio. No entendía que me estaba salvando la vida. El ritmo de mi recuperación física era lento, pero el de mi plan era rápido. Un día, ella no pudo más con la tensión. Mi calma la estaba volviendo loca, mucho más que si le hubiera gritado. Mamá, dijo, su voz temblando, ya he estado buscando trabajos de medio tiempo para ayudarte con las cuentas cuando volvamos a casa. La palabra casa. Ahí estaba. Dejé la revista que fingía leer y la miré. Valentina, le dije con calma. ¿Qué casa? Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Cómo que qué casa? Nuestra casa. Yo solo la miré. No dije más. Dejé que la pregunta flotara en el aire, fría y pesada. La revelación progresiva. Dejé que el terror de la incertidumbre comenzara a hacer su trabajo. Ella empezó a tartamudear. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúas así? Yo solo negué con la cabeza. Estoy cansada, Valentina. Necesito dormir. El ritmo se aceleraba. La expectativa estaba sembrada. El siguiente paso era el más difícil, el que me hacía temblar, no de miedo, sino de la magnitud del corte. Era el cordón umbilical financiero. Tuve que esperar a que mi madre saliera a buscar un café. No quería que ella fuera testigo de esto. Me dolía su propio dolor. Marqué el número de la oficina de admisiones de la Universidad Privada de Valentina. La voz de la recepcionista sonó alegre y profesional. Le di el nombre de mi hija, mi número de identificación como pagadora. Sí, señora Elena, ¿en qué puedo ayudarla? Respiré hondo, mirando el techo blanco y agrietado del hospital. Llamo para informar que no se procesará el pago de la matrícula del próximo semestre. Mi hija, Valentina, ya no contará con mi apoyo financiero. Hubo un silencio al otro lado. Disculpe, ¿hay algún problema con el pago? El problema, dije, mi voz firme, es que soy la única apoderada financiera y acabo de sufrir un infarto. Mi situación económica ha cambiado permanentemente. Mi hija tendrá que darse de baja o encontrar su propia forma de pago. La mujer, seguramente acostumbrada a excusas, cambió su tono a uno más frío. Entiendo, señora. Entonces procederemos a congelar su inscripción por falta de pago. Cuando colgué, sentí una ola de náusea. Este era el acto más cruel y el más necesario. Había ejecutado la sentencia. Le había quitado el privilegio por el que ella estaba dispuesta a verme muerta. El plan estaba en movimiento. Cada llamada telefónica era un paso más lejos de la mujer que había sido. Mi madre regresó con el café y me encontró pálida. Elena, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Llamo a la enfermera? Yo negué con la cabeza. No, mamá. Acabo de podar el jardín. Ella no entendió mi metáfora, pero vio la resolución en mis ojos. Vio que mientras mi cuerpo estaba débil en esa cama, mi espíritu estaba más fuerte que nunca. El agente inmobiliario llamó esa misma tarde. Elena, tengo una oferta. Es en efectivo, pero es un 15% menos de lo que pedimos. Quieren cerrar rápido. La vieja Elena habría dudado, habría intentado pelear por cada centavo pensando en el futuro de Valentina. La nueva Elena no lo pensó dos veces. Acéptela, dije. Acepte la oferta, quiero firmar en cuanto me den el alta. El ritmo era vertiginoso. Estaba vendiendo mi pasado al mejor postor para poder comprar mi futuro. La casa, la universidad, las dos anclas que me mantenían atada a una vida de servidumbre habían sido cortadas. La tensión era máxima. Valentina aún no sabía nada de esto. Estaba en casa, en nuestra casa, que ya no era nuestra.
Estaba esperando que yo volviera para que todo siguiera igual. Pero la mujer que volvería no era la misma que se había ido. Era mi última noche en el hospital. La habitación olía a desinfectante y a la sopa de fideos aguada que me habían traído para cenar y que yo apenas había tocado. Estaba empacando mi pequeño bolso con las pocas cosas que mi madre me había traído. Un cepillo de dientes, una bata limpia, el libro que no había podido leer. Cada objeto que guardaba se sentía como un ancla que cortaba. Mañana me daban el alta. Valentina había venido para llevarme a casa al día siguiente. Estaba sentada incómodamente en la silla de plástico junto a la cama, tratando de hacer conversación trivial, hablando de lo que cocinaría para mí, de cómo me cuidaría, de que había limpiado toda la casa. Ya verás, mamá, todo estará impecable. Te prepararé ese té de jengibre que te gusta. He estado pensando y voy a buscar un trabajo en serio, lo juro, para ayudarte, para que no tengas tanto estrés. Ella hablaba y hablaba, una catarata de promesas nerviosas, una actuación desesperada de la hija arrepentida. Y yo solo asentía. Doblaba mi ropa con una precisión metódica. Mi calma, mi silencio, mi falta de respuesta a sus planes de un futuro compartido, la estaban poniendo visiblemente ansiosa. Ella hablaba de nuestra casa, la casa que ya no era nuestra. Hablaba de nuestro futuro, un futuro que yo ya había dinamitado. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía tocarla. El bip, bip, bip del monitor cardíaco, que me habían dejado puesto por precaución una noche más, era el único ritmo constante, un reloj que marcaba la cuenta atrás para el fin de su mundo. Ella sentía el precipicio, pero no sabía que yo ya la había empujado. Ella no pudo soportarlo más. Mi silencio era un muro contra el que sus palabras rebotaban y caían muertas. Dejó de hablar de sus planes. El silencio se estiró, lleno de todo lo no dicho, del olor a enfermedad y de su miedo creciente. Finalmente se quebró. Se levantó de la silla de golpe, haciendo un ruido que me sobresaltó. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico de quien siente que está perdiendo el control. «Mamá, por favor», suplicó, y su voz se rompió en un sollozo ahogado. «Háblame, no te quedes callada mirándome así. Me estás matando con este silencio. Dime algo, grítame. Pégame si quieres, pero di algo». Se acercó a la cama, tratando de tomar mi mano, pero yo la retiré suavemente y la puse sobre mi regazo. El rechazo fue tan suave, pero tan definitivo, que la hizo jadear. «Mamá, por favor», repitió, las lágrimas brotando de nuevo, cayendo por su rostro. Sé que lo que dije fue lo más horrible del mundo. No lo sentía, de verdad, no lo sentía. Estaba enojada por el dinero, por mis amigas. Fui una tonta egoísta. Soy una imbécil. Pero no lo decía en serio. Tú sabes que te amo, mamá. Dime que me perdonas, por favor. Dime que todo volverá a ser como antes. Como antes. Esas dos palabras. Esas eran las palabras que ella anhelaba y eran las dos palabras que yo nunca más podría pronunciar. Ella no quería mi perdón. Quería que su vida cómoda volviera. Quería que la máquina expendedora de sacrificios volviera a funcionar. Dejé la bata que estaba doblando a un lado sobre la cama. Me giré lentamente para mirarla. La miré fijamente, no con la rabia que ella esperaba, ni con la tristeza que ella conocía. La miré con la calma aterradora de alguien que ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo. La miré con la claridad fría que me había dado el infarto. El monitor cardíaco a mi lado seguía con su bip rítmico, el único sonido en la habitación. Estaba lista. El suspenso no era sobre si yo explotaría, sino sobre qué verdad soltaría. Ella buscaba a la madre que la perdonaría, pero estaba a punto de encontrarse con Elena. Tomé aire, un aire que se sentía limpio y nuevo,
a pesar del olor del hospital. Ella me miraba con los ojos llorosos, esperanzada, como un perro esperando el perdón después de haber destrozado el sofá. Estaba lista para recibir el impacto de la revelación. La protagonista estaba lista. La antagonista estaba temblando. El público, mi madre, que en ese momento abría la puerta para traerme mi última medicina de la noche, se detuvo en el umbral, sintiendo la electricidad en el aire, justo a tiempo para el clímax. El escenario estaba listo. La hora de la verdad, la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre, había llegado. Como antes, repetí. Mi voz era tan baja que tuvo que inclinarse para escucharme, pero tenía un filo de acero que la hizo retroceder, como si la hubiera tocado con hielo. Eso es lo que quieres, que todo vuelva a ser como antes. Mi madre se quedó paralizada en la puerta, con el vaso de agua en la mano, sin atreverse a entrar ni a salir. Valentina, continué, mirándola fijamente a los ojos, sin pestañear. Tú gritaste, y mi voz no tembló, que tu mejor regalo era mi muerte. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico la invadió. Trató de hablar, de negar. Mamá, no, yo no lo... Levanté una mano. Un gesto pequeño, pero fue como un muro de contención. Déjame terminar. No es una acusación, Valentina, es un hecho. Gritaste que querías mi seguro de vida para ser libre, y casi lo consigues. El bip del monitor cardíaco a mi lado parecía subrayar mis palabras, mi prueba viviente. Durante 48 horas, seguí, en cuidados intensivos, mientras esa máquina respiraba por mí, mientras mi corazón luchaba desesperadamente por no detenerse, yo luché. Luché con todas mis fuerzas para no darte ese regalo. Las lágrimas corrían por su rostro, las lágrimas de la culpa, del pánico, pero las mías estaban secas. Yo había llorado todas mis lágrimas en el suelo de esa cocina. Ya no me quedaban más. Mi corazón estaba herido, sí, pero también estaba extrañamente tranquilo. La verdad tenía que ser dicha, completa y sin adornos, porque era la única medicina que me quedaba. Mientras estaba allí, continué, mi voz un murmullo monótono pero implacable. Escuchando el pitido de esa máquina, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en tus 19 años, pensé en mis 50, pensé en mis zapatos rotos y en tus zapatillas de marca. Pensé en mi carrera sacrificada y en tu universidad privada. Y sobre todo, pensé en tus palabras, libre, seguro de vida, que te murieras. Y me di cuenta, Valentina, con una claridad que casi me cegó, de que tenías razón. Ella me miró confundida, un hilo de esperanza en sus ojos llorosos. Razón. La estaba perdonando. Estábamos volviendo a como antes. Razón. ¿De qué? Susurró. Me incliné un poco hacia ella desde la almohada, asegurándome de que cada palabra aterrizara con el peso de un ladrillo. Tenías razón, pero al revés. El mejor regalo que yo podía darme no era morirme, era recuperar mi vida, la vida que dejé de vivir para dártela a ti, la vida que tú despreciabas tanto. Así que, la madre que tú conocías, Valentina, esa madre que tú despreciabas, la que todo lo sacrificaba, la que aguantaba tus insultos y luego te preparaba la cena, la que hipotecaba su casa para tus lujos, esa madre sí murió. Murió en el suelo de la cocina el día de mi cumpleaños. La mataron tus palabras. El horror en su rostro se intensificó. Se dio cuenta de que esto no era una reconciliación. Así que ahora, añadí, mi voz cada vez más firme, tendrás que lidiar con Elena. Y Elena, déjame decirte, ha tomado algunas decisiones para proteger su salud. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones? Preguntó con un hilo de voz, el miedo estrangulándola. Ya no lloraba por culpa, lloraba por miedo. El miedo al cambio, a la consecuencia. Decisiones logísticas, le dije, tan tranquila como si estuviera leyendo una lista de compras. Empecé por la fuente principal de mi estrés, la casa. Ella parpadeó.
¿La casa vas a redecorar? Casi me reí. La profundidad de su negación, de su egocentrismo, era asombrosa. No, Valentina, vendí la casa. Soltó un gemido ahogado, un sonido de animal herido. ¿Qué? No, no puedes. Sin decírmelo, mis cosas están allí. Nuestra vida está allí. Mi vida estaba allí, la corregí suavemente. Y casi la pierdo allí. La vendí esta tarde. El agente inmobiliario me trajo los papeles. Firmé la venta aquí mismo, en esta cama de hospital. Mi madre, en la puerta, se llevó la mano a la boca, pero no dijo nada. Vio la justicia. El dinero. Y aquí hice una pausa. Pagará la hipoteca que saqué para tus estudios, cubrirá mis gastos médicos, que serán muchos, y el resto es para mi jubilación, para mi salud, para mi paz. Yo estaba, literalmente, salvando mi vida con los ladrillos de la casa que me la estaba costando. La casa, el símbolo de mi sacrificio, el escenario de mi humillación, se había convertido en el fondo para mi liberación. Pero, tartamudeaba, su cerebro tratando de procesar la logística de su mundo derrumbándose. Pero, ¿y yo? ¿Dónde voy a vivir yo? ¿Dónde voy a dormir mañana? Tú sales mañana. ¿Dónde vamos? La palabra vamos, esa palabra plural, qué acostumbrada estaba a ella. Ahí está el segundo punto, Valentina, le dije, acomodándome en la almohada, sintiéndome cansada pero firme. Mañana, cuando me den el alta, yo no voy a casa. Yo me mudo a un apartamento pequeño en la costa. Ya lo alquilé. Es un lugar pequeño, solo para mí. Un lugar tranquilo, cerca del mar, donde pueda respirar, donde ningún grito me suba la presión arterial. Ella me miraba sin comprender, el terror puro en sus ojos. Pero, ¿y yo? ¿Y mi universidad? La pregunta que ella temía, la pregunta que demostraba que aún no había entendido nada. Ah, sobre eso, ¿también llamé a tu universidad? Vi cómo su rostro perdía el último rastro de color. Llamé y les notifiqué que ya no procesaré el pago de la matrícula del próximo semestre. El semestre se acabó. Mi situación económica ha cambiado permanentemente debido a mi condición cardíaca. Tendrás que darte de baja, o conseguir un préstamo, o una beca, o un trabajo, o varios. Eso, querida, ya no es mi problema. Mi único trabajo ahora es mantenerme viva. Ella se derrumbó, no en el suelo, sino sobre sí misma, cayendo en la silla de plástico con un golpe sordo. Se quedó mirándome, boquiabierta, el shock habiendo secado sus lágrimas. La catarsis fue ver su rostro en ese instante. No fue el arrepentimiento por casi haberme matado. No fue la culpa por mi dolor. Fue el terror puro, absoluto y egoísta de la realidad golpeándola. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que sus palabras no solo habían destruido mi salud, habían matado la fuente de su estilo de vida. La mamá gallina de los huevos de oro, la mamá mártir, la mamá cajero automático, había muerto, y la había matado ella. Su deseo de ser libre se estaba cumpliendo, pero de una forma que nunca en su inmadurez materialista había previsto. Ella quería el dinero sin la carga, yo, y ahora se quedaba sin el dinero y sin la carga. Ese seguro de vida que tanto querías, Valentina, le dije, mi voz ahora casi un susurro, porque ya no necesitaba gritar. Ese seguro que querías cobrar cuando yo muriera. He decidido usarlo en vida. En mi vida voy a cuidarme a mí. Me levanté de la cama, despacio, sintiéndome débil físicamente, pero más poderosa que nunca. Me puse la bata limpia que mi madre me había traído. Valentina no dijo nada. Solo emitió un sonido, un gemido bajo, animal, el sonido de una burbuja de privilegio reventando dolorosamente. Se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar, pero eran sollozos diferentes. Eran los sollozos del pánico, de la ruina personal.
Mi madre, desde la puerta, dio un paso adelante, su instinto de abuela queriendo consolarla, pero yo levanté la mano de nuevo deteniéndola. No, mamá, déjala. Tiene que sentirlo, tiene que entenderlo. Mi madre me miró, vio la calma en mis ojos, la ausencia total de ira o venganza, vio la justicia y asintió. Se quedó quieta. La injusticia de mi vida, la injusticia de darlo todo y recibir desprecio, había terminado. No con un grito, sino con una firma en un papel. No con venganza, sino con logística. Valentina se quedó allí, en la silla, sola en medio de su propio desastre, viendo cómo yo terminaba de empacar mi bolso. Yo no estaba huyendo de ella, estaba caminando hacia mí. Había ganado. No había necesitado gritarle, ni insultarla, ni recordarle sus defectos. Mi victoria no fue vengarme de ella, fue salvarme a mí. Mi victoria fue elegir la vida. La dignidad con la que cerré mi bolso, el clic de la cremallera, fue el sonido más satisfactorio del mundo. Era el sonido del fin de mi humillación y el comienzo de mi paz. Mamá, le dije a mi madre, ¿me ayudas a caminar hasta el pasillo? Necesito tomar un poco de aire fresco. Pasé al lado de la silla donde mi hija estaba hecha un ovillo, sin mirarla. El acto final de mi antigua vida había terminado. Han pasado 6 meses desde esa noche en el hospital, 6 meses desde que mi vida, tal como la conocía, implosionó y luego, lentamente, comenzó a reconfigurarse. Escribo esto desde mi pequeño balcón, un espacio que apenas mide 2 metros cuadrados, pero que es mi reino. Desde aquí puedo oler el mar. No lo veo directamente. Mi apartamento es humilde y está a 2 calles, pero el olor salado y la humedad constante son mi recordatorio diario de que estoy viva y de que estoy lejos. Me mudé aquí sola, una semana después del alta. Mi madre lloró, pero me ayudó a empacar las pocas cosas que decidí conservar. El resto, los muebles de la casa grande, los trofeos de Valentina, sus libros, su ropa, todo se fue con la venta de la casa. El acto de vaciar esa casa fue como un exorcismo. Cada objeto que donaba, cada papel que tiraba, era un pedazo de la vieja Elena que dejaba ir. Ahora, mi rutina es simple. Me despierto con la luz del sol, no con una alarma. Mi primera acción del día no es preparar el desayuno para nadie más, sino tomar mi pastilla para el corazón. Tengo una caja de pastillas, un pastillero semanal. Ese objeto, como bien decía mi premisa interna, ha reempluesto los caros regalos que solía comprarle a ella. El dinero de la venta de la casa se usa con moderación. Paga mi alquiler, mi comida saludable, mis medicinas y mis libros. He vuelto a leer, a devorar novelas como no lo hacía desde antes de casarme. Camino por la playa al atardecer, cuando el sol no quema, y siento la arena fría bajo mis pies descalzos. Me siento en paz. Es una paz extraña, una paz que tiene cicatrices, pero es sólida. Por primera vez en 20 años, no me despierto con la ansiedad de tener que cumplir las expectativas de nadie, ni con el miedo de revisar una cuenta bancaria vacía. Me despierto pensando en qué me gustaría hacer a mí, Elena. Estoy aprendiendo a conocerme a los 50 años. Supe de Valentina, al principio, solo a través de mi madre. Mi madre quedó atrapada en el medio, su corazón dividido entre su hija y su nieta. Ella me visita una vez al mes, toma el autobús y pasa el fin de semana conmigo. En esas visitas me contaba, con dolor, la caída de Valentina. Las primeras semanas fueron un caos para ella. Tuvo que irse de la casa vendida con 2 maletas. Sus amigas ricas y esas por las que tanto me había despreciado, desaparecieron en el momento en que supieron que ya no tenía dinero ni estatus. Se esfumaron. Tuvo que vender muchas de sus cosas caras, su ropa de marca, su computadora,
para poder pagar el depósito de un cuarto en un apartamento compartido al otro lado de la ciudad, un barrio que ella siempre había considerado peligroso. Tuvo que abandonar la universidad privada, por supuesto, y entonces la vi. Sucedió hace un mes. Fui a la ciudad para una cita de seguimiento con el cardiólogo. Entré a un café modesto a tomar un agua y allí estaba ella, mi Valentina. Llevaba un uniforme de mesera, un delantal manchado de café y el cabello, su hermoso cabello que tanto cuidaba, atado en una coleta desordenada. Se veía delgada, cansada, visiblemente más madura. Estaba limpiando una mesa, recogiendo las tazas de unos clientes que la trataban con indiferencia. La misma niña que había despreciado mi cena de cumpleaños, ahora servía cenas a extraños por un sueldo mínimo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi el shock en sus ojos. Luego, una profunda ola de vergüenza. Apartó la vista primero, como si quisiera desaparecer. Yo no sentí triunfo, no sentí placer. Sentí una profunda y melancólica tristeza. Era la justicia poética, sí, pero verla era doloroso. Pagué mi agua y me fui sin decir palabra. Nuestra relación está rota. No voy a mentir ni a endulzar la historia. No hay un final de película donde nos abrazamos y lloramos juntas en la playa. Pero quizás como un hueso que se rompe mal y debe ser quebrado de nuevo por un cirujano para que pueda sanar correctamente, esto era necesario. El desenlace es agridulce, exactamente como la vida misma. Ella me llama, de vez en cuando. La primera vez que llamó, semanas después de que me mudé, su voz era apenas un susurro. Solo lloraba. Mamá, mamá. Yo no le dije que la perdonaba. No le dije que todo estaba bien. Solo le dije, estoy viva, Valentina, y pienso seguir así. Tengo que tomar mi medicina. Adiós. Fui fría, no por crueldad, sino por autopreservación. Pero ella siguió llamando, una vez cada 15 días. Ahora, las llamadas son diferentes. Ya no hay exigencias, no hay quejas de niña mimada. Hay el cansancio real de una adulta que descubre el peso del mundo. ¿Cómo sigues del corazón, mamá?, me pregunta, y espera la respuesta. Me cuenta de su trabajo, de un cliente grosero, de lo mucho que le duelen los pies al final del día. Y yo la escucho. No le ofrezco dinero, no le ofrezco soluciones, solo la escucho. A veces, hablamos 5 minutos en un silencio que ya no es incómodo, es un silencio de reconocimiento. Ella está conociendo a Elena y yo estoy empezando a ver a Valentina, la mujer, no la princesa que yo misma creé. Es un proceso de reconstrucción lento, melancólico, pero, por primera vez, está construido sobre bases reales. Aquí, sentada en mi balcón, mirando cómo el cielo se tiñe de naranja, finalmente entiendo la lección. Mi madre tenía razón. Yo me estaba muriendo mucho antes del infarto. Me estaba muriendo de sacrificios silenciosos, de renuncias, de anularme a mí misma para que ella pudiera brillar. Valentina, con su crueldad, solo me dio el empujón final que necesitaba para despertar. La lección moral de mi historia es dolorosa, pero es la verdad más pura que he aprendido. Nunca, nunca pruebes los límites del amor de quien te dio la vida, porque esos límites existen, no son infinitos, y una vez que los cruzas, puede que no haya camino de regreso al lugar cómodo que conocías. Las palabras tienen un poder aterrador, tienen el poder de crear la realidad y puedes verte forzado a vivir en ella. Valentina gritó que quería ser libre y que yo muriera. Y el universo, o quizás yo misma, se lo concedió. Ella es libre, libre de mi apoyo, libre de su universidad privada, libre de su vida de lujo. Y yo morí, la madre mártir, la que todo lo daba. Esa mujer murió en el suelo de la cocina, y de sus cenizas nació Elena. ¿La he perdonado? Sí, creo que sí. El perdón es un regalo que me hago a mí misma para soltar el veneno,
pero no he olvidado. Olvidar sería peligroso. Olvidar sería permitir que la vieja Elena regrese, y eso no lo permitiré. Ahora, cada mañana, cuando tomo mi pastilla para el corazón, me elijo a mí. Elijo mi paz, elijo mi vida.